Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana, con la parte número 2 del tema guerra espiritual, que es un tema muy interesante. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a comprender. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por darnos el privilegio de estar aquí un día más, escuchando tu preciosa palabra. Ayúdanos a comprender qué es lo que nos quieres decir a través de tu preciosa palabra. Ayúdanos a poder avanzar en este caminar cristiano. Bríndanos la sabiduría necesaria para comprender tus palabras. Ayúdanos, Señor bendito, conforme a tu preciosa voluntad. Asimismo, te pedimos que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa que se interponga entre tu palabra y nosotros, como lo vemos en este estudio de guerra espiritual. Vemos que hay espíritus que se interponen. Apártalos de nosotros para que podamos estar atentos a tu preciosa palabra y poder comprender lo que nos quieras hablar, conforme a tu preciosa voluntad. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, pues continuamos con esta serie, con esta parte 2. El estudio anterior estuvo muy interesante, ya que estamos viendo muchas de las características, de las tácticas que tiene el enemigo para con toda la humanidad, tanto para los creyentes como los no creyentes. El enemigo realmente no quiere, en pocas palabras, no quiere que las personas sean libres, no quiere que las personas sean felices, no quiere que las personas vivan una vida plena. El enemigo quiere atarnos. El estudio anterior estuvo muy interesante porque vemos sus tácticas, vemos que tenemos una guerra invisible de tal forma que debemos estar muy atentos con las tácticas del enemigo. Y tiene bastantes tácticas el enemigo, que muchas veces no las percibimos, no nos damos cuenta. Podemos pasar la vida viendo cosas, y al final de cuentas no nos percatamos si el enemigo está acechándonos. Así que es una guerra invisible. Esa fue parte de lo que vimos en el estudio anterior, la primera parte de este estudio. Desarrollándolo el día de hoy, no sé si va a ser esta segunda parte o inclusive una tercera parte, ya que quiero ser muy explícito de tal forma que puedan comprender y puedan ver distintos ejemplos, distintos escenarios del cual el enemigo está al acecho. Y van a hacer falta muchos ejemplos, muchos escenarios, de tal forma que hay que estar nosotros atentos, poniendo atención. Por eso dice la palabra de Dios: sed sobrios y velados, a estar con nuestros 5 sentidos, porque también dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente. Que quiere decir, él está como león rugiente esperando a quien devorar. Nosotros tenemos que estar sobrios y velar. ¿Para qué? Para que nuestro adversario, el diablo, no pueda atacarnos con gran facilidad. Es una guerra del cual estamos aquí en esta tierra, una guerra invisible. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer del verso 10 al 12, algo importante que nos dijo nuestro Dios, y esta sí es una enseñanza, una restricción, porque muchas veces vemos de que, sí lo podemos hacer o no lo podemos hacer, que si esto sí es correcto o no es correcto. Hay muchas de las partes que nos deja el libre albedrío de decidir y nosotros tomar si lo hacemos o no lo hacemos. Pero en este caso es una indicación clara, de tal forma que es una restricción de parte de nuestro Dios. Ahora sí, como quien dice, es algo que debemos de obedecer. No es si queremos o no queremos. La palabra sería, ahora sí aplica la palabra prohibido.
Porque muchas veces dicen, tu religión te prohíbe irte a tomar con tus amigos, tu religión te prohíbe irte a ver mujeres que no debes estar viendo, tu religión te prohíbe estar haciendo cosas aparentemente malas, y empiezan a tachar las personas de la palabra prohibición, cuando nos estamos dando cuenta que hay gran libertad. Dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo conviene, y lamentablemente las personas toman lo que les conviene, no lo que dice la palabra de Dios, porque ahí te está diciendo claramente, sí lo puedes hacer, puedes irte a tomar con tus amigos, puedes irte a ver a mujeres indeseadas, pero está explícitamente que dice, no todo conviene, no todo edifica. Y no te conviene irte a gastar dinero, a irte a perder, ir a entrar en situaciones que realmente no te convienen. No que esté prohibido, sino simplemente no te conviene. En este caso lo que vamos a leer sí es como tal una prohibición de parte de nuestro Dios. Esto sí es lo que prohíbe nuestro Dios, al que servimos y adoramos. Vemos Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. ¿Qué nos dice? Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y nos dice el por qué en el verso 12, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahí realmente ya está diciendo el por qué, dice porque es abominación. Por lo tanto, aquí no está implícitamente la palabra que dice está prohibido. Pero nosotros debemos de ser muy conscientes de lo que estamos leyendo, porque nosotros automáticamente debemos decir, eso no es correcto, y eso es como una prohibición para Dios, porque dice claramente la Escritura, es abominación, a Dios no le gusta para nada esa convivencia con el pecado. Y ahí está mencionando varias partes de lo que está diciendo, de adivinación, hechicero, encantadores, adivinos, magos, quien consulta a los muertos. Está diciendo varios factores. Inclusive la Biblia podría escribir más, porque lamentablemente las personas llegan a hacer como un checklist de que, pues estoy practicando esta mala situación. Pues la Biblia dice esto. Pues no está diciendo lo que yo estoy practicando. Entonces no es pecado. Cuando a final de cuentas hay algo maravilloso que se llama conciencia, y la conciencia te dice eso no está bien. Final de cuentas no está anotado, pero te dice la conciencia eso no es correcto. Pero ¿qué pasa? Como estás siendo muy legalista, dices, no está anotado en la lista, entonces lo puedo hacer. Y es una táctica también del enemigo empezar a engañar a las personas. Si no está o no lo dicen las personas, así lo puedo hacer, porque no está en la Biblia, y empiezo a hacer excepciones para seguir cometiendo el pecado, para no arrepentirme y seguir con mi misma ruta, mi mismo camino. Adivinación es predecir el futuro o describir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, cartas, lectura de la mano, etc. A veces dicen poder leer la mente. Así que Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas, intimidarlas, engañarlas, o haciéndoles creer que él es invencible o que les puede conceder un favor. Aquí estamos viendo grandes cosas que el enemigo usa, bastantes argumentos, bastantes situaciones, de tal forma que aquí estamos viendo que la palabra adivinación, vemos muchas de las partes que llegan a decir como que los adivinos, los profetas, de que va a pasar tal cosa, va a pasar esto, va a pasar aquello, que llegan a decir
noticias alarmantes que dicen, ay, se va a producir un terremoto en México, se va a producir un terremoto en Chile y todo. Y al final de cuentas, ay, en los próximos años y ya dentro de 5 años va a haber algo y no sé qué. ¿Y qué pasa? Las personas empiezan a creerle a ese tipo de personas y no se dan cuenta que ese tipo de personas, la mayoría va conforme a las estadísticas, la mayoría va conforme a la lógica, porque automáticamente sabemos que la Tierra va creciendo en cuanto a terremotos, ya cada vez son más frecuentes, más seguidos y con mayor intensidad. Y todo eso por falta de conocimiento de las Escrituras, porque en las Escrituras menciona cómo se va a llevar el fin de los tiempos, menciona muchas cosas, pero por falta de conocimiento de las Escrituras van y le creen a ese tipo de personas que supuestamente son profetas y adivinan el futuro, y la mayoría se va por estadísticas. Pues claro que a fuerzas va a haber un gran terremoto en tal país y tal país. ¿Por qué? Porque si vas a la ciencia y todo, vas viendo que existen las placas, que están ahí una brecha, que hay una falla y esto, lo otro, y por automático la Tierra está girando y las placas se tienen que mover. Tiene que llegar algún momento que se llegue a tener que ajustar esas placas y entonces se produce el terremoto. ¿Y qué pasa? Ya, ay, esa persona le atinó, no, si es un profeta y que le atinó porque sí, dentro de 3 años, y sí, pasó el tiempo y en 3 años sí tembló en Chile y hubo un gran terremoto y aquello, no, sí es un profeta y sí va. Y así, muchas de las cosas, y que va a haber una guerra entre naciones y todo, y que se va a producir una gran nación y esto, lo otro, y ¿qué pasa? Viene y vemos que Rusia, que atacó Ucrania, y que luego Israel y todo, no, sí, el profeta está diciendo que va a haber la guerra, que se va a levantar y esto, lo otro, y ¿qué pasa? Las personas ahí van y le creen a ese tipo de personas, a los que aparentemente dicen el futuro. Y es muy probable que esas personas hayan leído las Escrituras, porque no el que lea las Escrituras te hace cristiano. Muchas de las personas leen las Escrituras, sacan información de las Escrituras para poder hacer negocio. Son mercenarios de la fe, de tal forma que ven las Escrituras y ven, pues va a pasar esto, va a acontecer aquello, empiezan a ver, no, pues voy a cuadrarlo y esto, lo otro. Lo hemos visto en las redes sociales, en el internet, cómo agarran y qué pasa. Hace poco tiempo que el eclipse que hubo en Estados Unidos, y qué pasa, no, que el eclipse y que va a formar una X, y que la profecía de no sé quién, y que en la Biblia dice que no sé qué, y no sé qué, y que se va a acabar, y sacan en contexto, ¿por qué? Porque es que Estados Unidos tiene que caer. ¿Por qué? Porque no figura en los últimos tiempos en la palabra de Dios. Aparentemente dicen la verdad en conforme a las Escrituras con una embarrada, pero terminan diciendo lo que se les antoja. ¿Y qué pasó? ¿Pasó el eclipse? No pasó nada. ¿Y qué pasa después si llegan a hacer otro video, otra situación? Ya, no, es que ese no era el eclipse, a lo mejor el del 2030 y el del 2000 tal, y ya lo empiezan a recorrer. Si buscamos en la historia, en la información, desde varios eclipses atrás, están acabando el mundo los aparentemente profetas. Y que le lleguen a atinar de puro churro alguna u otra situación, no, sí es bueno, sí le atina, sí dijo lo que va a pasar, o esto, aquello. Simplemente son las estadísticas. Simplemente va a las probabilidades. Cuando en la Escritura vemos también que aquellos que se le decían profetas, aquellos a los que Dios les hablaba y les daba una revelación, porque en ese momento sí había revelaciones, porque la Biblia no estaba completa, había revelaciones de parte de Dios, les decía las cosas y pasaban al pie de la letra, tal cual como lo decía. No era de que, va a pasar después, va a pasar aquello y lo otro. Y esa es una parte de las personas que atacan a las Escrituras, de que no, la profecía no se cumplió, la profecía no sé qué. Y no. Hay una historia que pasa aquí en las Escrituras, se los cuento rápidamente, de un rey llamado Sargón.
Aquí en las escrituras había un rey llamado Sargón, y de tal forma que todos los aparentemente estudiosos decían, no existe ningún rey, la Biblia se equivocó porque aquí está la lista de todos los reyes y bla, 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 bla. Empezaron a decir y especular de que la Biblia tenía errores, y era una de las cartas fuertes que manejaban, de que no existe tal rey Sargón. ¿Y qué pasa? Con el tiempo van descubriendo, y descubrieron un lugar donde había todo un imperio, de tal forma que agarraron, desenterraron y vieron que había una estatua de la cual estaba la inscripción al rey Sargón poderoso. Y también había las inscripciones porque se escribe las grandes hazañas, y ahí en esas inscripciones decía, y que conquistó a tal y tal cual como la Biblia lo mencionó. Y ahí vemos claramente cómo las personas buscan querer contradecir las escrituras por aparentemente no encontrar su lógica humana. Pero aquí es algo de la Biblia, algo que se cumple. Y así vemos tal cual todas las profecías que se dicen aquí en las escrituras se van cumpliendo y se van cumpliendo al pie de la letra. Quiere decir que vemos que la escritura dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos que hacer caso. Es la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué podemos decir? Que los que llegan a decir, ay, es que Dios me habló que va a pasar esto, y Dios me habló que deben de hacer esto y aquello, y que visité no sé qué, y que visité a Dios, y que Él mismo me vino a decir un mensaje. Y ahí van cientos de personas porque aparentemente se escucha bien el mensaje. Sí se escucha de parte de Dios. Claro que obviamente Dios quiere que las personas procedan al arrepentimiento, quiere que cambien sus vidas, quieren que se arrepientan y vayan a sus pies. Eso es claramente su deseo de Dios. Porque por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todos aquellos que creen puedan recibirle. Se van con eso. ¿Y qué pasa? Cientos de personas, no, sí, y lo siguen, no, sí, es que tú tuviste contacto con Dios, y casi que Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo te dijeron la revelación. Y nos ponemos a pensar, si vemos las escrituras y sabemos que Dios es el Dios Todopoderoso, la pregunta es, ¿acaso entonces a Dios se le habrá olvidado? Híjole, voy a usar a tal persona porque se me olvidó decirles esto, me faltó decirles aquello. Es que, híjole, no es que no escribió todo bien Pablo, no escribió bien el Apocalipsis. Juan se durmió y por estar en la cárcel pensando en otras cosas le faltó escribir cosas. Cuando la Biblia termina cerrando, que hay de aquellos que le agreguen o le quiten a las escrituras, ya lo cerró. El último de los apóstoles, se cerró la Biblia, ya no hay más revelaciones. Se le llama iluminaciones cuando empezamos a comprender lo que Dios nos quiere hablar. Es algo que ya está escrito, algo que ya está hecho. Simplemente vemos, Él dice, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya no hay más que aprender de revelaciones, porque ya todo está escrito, todo lo que nuestro Dios, Él sabiendo, teniendo todo el poder, la omnisciencia, sabe lo que nos va a dejar en estas escrituras. Y no nos dejó mucho más cosas, porque sabe nuestra limitación y sabe que siempre buscamos salirnos por la tangente, buscamos justificarnos para hacer lo que se nos da la gana. Por eso no nos dejó todavía más información. De hecho, inclusive hay un verso que dice que si se escribieran todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, ni aún cabrían todos los libros de que se escribieran lo que Él hizo. Está en la referencia, que hay cosas que no se escribieron. Y de ahí, nuevamente, es otra de las partes que de ahí se aprovechan esos charlatanes. De que dicen, es que ahí dice claramente en la Biblia que hay cosas que no se escribieron. Y esas cosas Dios me las reveló. Aleluya. Empiezan a decir así. Agarran esa parte, decir, ay, no, sí, las cosas ocultas, Dios se las reveló a esa persona. Dios dijo, se me olvidó, te voy a decir a ti, para que les digas. Y técnicamente nos damos cuenta que
Si le está diciendo a una persona para que les diga de una aparentemente revelación, prácticamente las personas estarían mal en seguir ese tipo de personas, ese tipo de charlatanes, porque no están creyendo de la parte que dice que va a ser a través del Espíritu Santo. Es como si dijeran que el Espíritu Santo no tiene poder para decir las cosas. Sin cambio, vemos las Escrituras que dice que por medio del Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de lo que tienes. Vemos que todo esto es por falta de conocimiento de las Escrituras, por falta de querer conocer a Dios, por estar cegados, por estar en nuestra comodidad de decir, Dios, chido, qué padre, Dios, sí, gracias, nada más, como si Dios nada más fuera, pues nada más se le ocurrió crearnos y ya, ahí nos vemos, ya cuando partamos, ahí nos vemos en el cielo. La frase que llegan a decir, no, si todos nos vamos a ir al cielo porque Dios es tan bueno y no va a condenar a nadie ni todos vamos a estar en el cielo. Una frase que llegan a decir, ¿y qué pasa? Sí, Dios es bueno, Dios quiere que todos estemos con Él, pero se les olvida que Él es justo. Él es justo y no va a dejar que se salgan con la suya las personas que deban de ser enjuiciadas. Él es justo y aquí en la Biblia nos dice. Y vean, simplemente esa parte de lo que es la adivinación, el predecir el futuro. Vemos cómo está tan contaminada las cosas y cómo hay tantas personas que van y creen en esas partes. Y cientos de personas y lo siguen y ven y comparten sus videos y todo y elevan a la persona porque es profeta. Está diciendo del futuro. Está siendo parte de la chamba de Dios porque a Dios se le olvidó. Imagínense lo que son las cosas. Estamos viendo esa parte de la adivinación y está muy mal. Vemos la otra parte de que vimos los horóscopos que muchas veces las personas van, pues es inocente, ¿qué signo eres? No, que Escorpión, no, que Tauro, no, que Virgo, no, que tal, ya, no, pues porque ahí está escrito, a alguien se le ocurrió empezar a decir eso de los horóscopos y todo. ¿Y qué pasa? Hay personas que se van y se meten a los horóscopos, y lo mismo pasa, juegan con las estadísticas, porque muchas veces ya los horóscopos los hacen casi por mensual. ¿Para qué? Para que lo que te diga el horóscopo en algún punto del mes caiga que, sí coincidió. De que el horóscopo que te dice, no, van a mejorar tus finanzas y todo ese rollo, porque este es tu mes y no sé qué. Y ya las personas están así, ya no esperanzadas en qué van a hacer o que si Dios les proveerá o algo así. Se olvidan de eso, de Dios proveerá. Y van y, no, es que mi horóscopo dijo que mis finanzas van a mejorar. Y ya no están esperando a ver si les cae una lana extra, o si hacen un negocio, o esto, lo otro. Y ya, es que mi horóscopo dijo esto. Y juegan igual con la mente de las personas. Y cuando llega a coincidir, no, sí, entonces me voy a meter más a los horóscopos. Y, vamos a ver. Y ya esperan el siguiente corte, vamos a ver qué dice mi horóscopo. Esa es una parte de engaño. Ahí va el otro engaño de las personas que ya están yendo más avanzadas, que agarran y dicen, vamos a mencionarles los que son los compatibles. Que sí, Virgo puede estar con Cáncer y no sé qué, porque sí pueden tener una relación armoniosa y sí se pueden comprender y entender y sí pueden hacer un match bueno. Y que agarra a la persona, si tiene su pareja y todo eso, y si es de la parte, en este caso que uno es Virgo, el otro es Cáncer, dice, no, sí, entonces esta sí es mi pareja, porque mi horóscopo me dice que esa persona sí es mi media naranja. Y ahí van y empiezan, no, sí, con esta persona y esto, lo otro. O viceversa, a lo mejor la persona sí es tu ideal, pero te dicen, no, es que están en contrapunto el Escorpión contra Leo, por así decirlo. Ya tu pareja resulta que es Leo, entonces Escorpión, no, pues es que cómo vamos a poder estar entonces, y a lo mejor sí es tu pareja, pero agarras y empiezas a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque dices, no, pues mi horóscopo me dijo que vamos a tener conflictos. No, pues de entrada, no, pues ya no. Y está la expectativa de que si ya le hizo el feo, esto, el otro. No, sí, ¿qué razón tiene mi horóscopo? Me voy a tener una relación tóxica.
Cuando te vas por el horóscopo, ya empiezas a hacerle caso a tu aparentemente horóscopo. ¿Cuántos miles de personas aparentemente pueden ser Cáncer, Escorpión, Virgo? ¿Cuántos miles de personas, millones de personas se las ponemos? ¿Y a poco todas esas miles de millones de personas tienen que estar con tal pareja o tienen que separarse de tal pareja? Y ahí vamos con el engaño y vamos a creer esas partes. ¿Por qué? Porque juega el enemigo con nuestros sentimientos, juega el enemigo con nuestra mente para hacernos escuchar lo que queremos escuchar. Ahora podemos decir, pues eso que tiene que ver con la Biblia o algo así de las parejas, los horóscopos, no pasa nada, no pasa nada. La Biblia dice claramente, no te unas en yugo desigual. ¿Y qué pasa si una persona es creyente y la otra no creyente? Pero el horóscopo dice que esa persona sí son compatibles y que con esa persona sí van a tener un gran futuro. Agarra y dice, no, pues no me acuerdo, no sé la Biblia, no sé que la Biblia dice que no te unas en yugo desigual. ¿Y qué pasa? Esa persona agarra, va, se empeña y le hace su pareja y después se casa. ¿Y qué pasa? Se unen en yugo desigual. Y después vienen los problemas. ¿Y dónde está lo del horóscopo? Ya para esas alturas ya no se acuerda que tomó la decisión porque el horóscopo le dijo que era compatible, que su signo con su signo de la pareja son compatibles. Y ahí van y caen. Por no conocer que la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Y así usa esas tácticas el enemigo y obviamente pues te va a echar porras. ¿Para qué? Para que coincida donde estás atrapado en los horóscopos. Para que caiga tu vida en pecado. Vamos más cerca a la iglesia. ¿Qué pasa? Las parejitas que se forman y que van con una persona que es creyente y otra persona que pues nada más va a la iglesia por ir o por cumplir el checklist. Y que ya dicen, no, pues es buena persona. No, pues es mejor, es muy atento, muy amable, muy cariñoso, muy amoroso, y ponen una gran lista. ¿Y qué terminan diciendo? No, pues lo único que le falta pues es creer en Dios, ya después lo voy a convertir. ¿Y qué pasa? Ese después lo voy a convertir, es más probable que te termine arrastrando al pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, no te unas en yugo desigual. La Biblia claramente dice, si te vas y te acercas y empiezas a tener este tipo de relación, te van a arrastrar. ¿Por qué? Porque la carne es débil. No estás tan fuerte para poder combatir ese tipo de situaciones. Por el hecho de que ya te estás yendo por otro camino. Le estás haciendo caso a los horóscopos. Y ahí va, y no, es mejor que muchos cristianos. Y no, es que yo veo que esta persona es lo mejor. Tiene todo. Nada más, llega la frase, nada más le falta creer en Dios, nada más le falta ser cristiano. Y ya, cuando a final de cuentas vemos que pasa el tiempo y lamentablemente si llegamos a darle seguimiento, pasa el tiempo y ¿qué pasa? Terminan totalmente destruidos, terminan cambiando las personas o terminan arrastrando a las personas de tal forma que su vida es un desastre. ¿Por qué? Por hacer caso a los horóscopos. La lectura de cartas, lo mismo. Voy a que me lean las cartas, voy a que me digan esto, lo otro. Igual lo mismo por estadísticas. Y las personas no se dan cuenta porque en la plática empiezan a sacar, no, pues ¿para qué vienes? No, pues es que tengo problemas en mi casa, problemas con mis hijos, problemas con mi pareja y esto, lo otro. Ya de entrada ya estás diciendo el 50% de dónde va a sacar todo su juego de cartas. Porque cualquier cosa que salga, ya, si vas y llegas, tengo problemas con mis hijos, algo así, no, cualquier carta que salga, no, sí, es que tu hijo está haciendo rebelde, no, es que tu hijo se va a salir, no, es que esto, lo otro, ya, empiezan a jugar y las cartas, no, sí, tiene razón, es que mi hijo se revela, es que mi hijo esto, lo otro. Pues claro que coincide porque no hay hijos perfectos, no hay parejas perfectas, pues ahora se sale, es que salió la carta que tiene una espada y vas a tener problemas.
¿Y qué pasa? Ay, no, sí tengo problemas. No, sí, esta persona sí sabe lo que sale en mi vida. Y ahí van, y ahí van. La mayoría son charlatanes. Un gran porcentaje son charlatanes que va sacando la información de lo que tú le vas diciendo. Y si más te metes, va viendo tu cara y va viendo si te dicen, ay, ¿cómo te llevas con tal persona? Y todo, y si ve que tienes una cara que haces como de tristeza, de enojo y todo ese rollo, ya saca la carta y no, sí, es que esa persona siempre te ha hecho enojar y siempre tienes algo en contra o tiene algo en contra de ti. Y ahí va, ya no, sí, cierto, sí la atinó y no sé qué. Empiezan a caer con esos charlatanes. Por eso es muy importante ver las cosas. Ahora, vamos a subir el siguiente escalón. Hay que poner mucha atención. Si nosotros, como creyentes, estamos viendo y sabemos que el enemigo nos susurra, nos hace de influencia para cometer ciertos actos, para estar en pecado, para avanzar en ciertas situaciones, para ser desagradables a Dios, también el enemigo usa esas tácticas. Tiene influencia con ese tipo de personas, porque hay veces que van y consultan a los de las cartas, a los de la mano y todo ese rollo, y casualmente agarras y dices, no le comentas tú nada, y agarra y esa persona te dice, no, es que tienes esto y te pasa esto y aquello, y te empieza a desglosar y dices, ¿y cómo sabías? ¿Por qué? Porque el enemigo también puede tener influencia con esas personas, y esas personas pueden inclusive darte información que tú no la proporcionaste. ¿Y para qué pasa esa táctica tan grande del enemigo? Para que tú caigas y creas y vayas con esa persona que te lee las manos, te lee las cartas y te metas en ese tipo de prácticas, que ya toda tu vida se enfoque a ver qué te dicen, a ver qué va a pasar. Y encapsulan a las personas. ¿Por qué? Porque tienen información real, porque los enemigos también tienen influencia con las personas, y no es garantía que realmente, wow, no, sí, tienen superpoderes y esto, lo otro. Son poderes del mal, son poderes del maligno, de tal forma que tiene influencia sobre las personas. Simplemente hemos visto que ha habido casos cuando dicen, que el exorcismo de tal persona y tal persona, vemos que hay posesiones y todo ese rollo. Ese tipo de personas, pues claro que van a ser poseídas por espíritus malignos, y al ser poseídas por ese tipo de espíritus malignos, pues claro que pueden tener cierto tipo de información. ¿Para qué? Para atraparte y para que tú creas que eso es bueno o que eso es correcto. Empiezan a hacer muchas cosas, otras cosas que empiezan, no, que si las hierbas y esto, lo otro. Vemos que aquí en México está la famosa parte de los brujos de Catemaco, y ahí van muchas personas y todo, que la limpia, que el huevo y que no sé qué, y empiezan a hacer prácticas de hechicerías. Inclusive vas allá y que amuleto para tal, amuleto para protección y amuleto para esto y aquello, y ya las personas empiezan a caer en ese tipo de situaciones. Y caen en ese tipo de situaciones, y les voy a decir el por qué caen y por qué sí puede pasar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si la persona está mal espiritualmente y el enemigo sabe que esa persona está buscando una salida, ¿y cuál salida puede ser? O el enemigo se le escapa y va con Dios, o el enemigo lo atrapa más. ¿Y qué pasa? Va con este tipo de personas, con este tipo de hechiceros adivinos, y va y se encuentra con él. No, es que tengo esta situación y esto, lo otro. ¿Y qué va a pasar? Ese hechicero va a poder hacer algo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay influencia del enemigo. Y si el enemigo está atacando a esa persona y va con el hechicero, va con el chamán, y el chamán obviamente tiene espíritus malignos, ¿qué es lo que pasa? Entre los espíritus se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Sabes qué? Bájale, ya no esté con esta situación de enfermedad, o de que no lo estés torturando, de pelea en casa y todo este tipo de cosas. Cualquier situación que haya mala, el otro espíritu que está con el charlatán, con el hechicero y todo eso, se pone de acuerdo. ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo un rato en paz.
¿Para qué? Para que esa persona crea que ha sido sanada completamente, que esa persona caiga en esas garras que ya pudo hacer de que, no, sí, es que fui con tal persona y sí me liberó, sí me sanó, sí me curó, sí se restauró mi casa, sí se restauró esto. ¿Para qué? Para que el enemigo te atrape más. No quiere decir que ocurrió un milagro, que ya tu vida cambió, sino el enemigo te atrapa más. ¿Para qué? Para que tú tengas tu confianza en esa persona, en ese hechicero. ¿Y qué pasa? Pasa el tiempo y vas viendo que sí hay resultados y ya empiezas a formar tu relación con esa persona. Y ya después, si quieres más, pues si ya me compuso esto, aquello, también me hace falta dinero, finanzas, pues voy a ir con él para que me haga un hechizo, me dé un amuleto, para que empiece a generar más riqueza y empiece a poder viajar y hacer no sé qué tanta cosa. Y van otra vez y se vuelve a amarrar. ¿Y qué pasa? Termina a ser peor su estado. ¿Por qué? Porque ahora ya está influenciado por dos tipos de espíritu. Por el espíritu que lo atormentaba, más el espíritu de que lo está engañando para tenerlo amarrado. ¿Para qué fin? Para hacer a un lado a Dios de la ecuación. Técnicamente, pues Dios no tiene poder, tiene más poder ese hechicero. Tiene más poder ese amuleto que me dio. Tiene más poder esa limpia que me hicieron. Técnicamente amarran a las personas. Y no se dan cuenta, sino al contrario creen. ¿Y qué pasa? Lamentablemente esas personas, cuando llegan a platicar con otras personas que tienen problemas, no, es que vamos allá porque conocí a uno que sí es bueno, él sí es de veras, sí cura, sí sana, sí hace milagros, sí esto, lo otro, y ahí van. Y obviamente es muy cierto, sí puede haber milagros de parte del mal. Y hay milagros, ¿para qué? Para que te encierre y te encapsule y tengas tu confianza en las personas. Por eso es que hay muchos testimonios que dicen, fui con tal hechicero, fui con esto, y sí fue sanado, y sí se restauró, y sí esto, lo otro. Pero posteriormente en el tiempo, la factura sale más cara. Porque la factura te la termina cobrando. La factura termina siendo más alta. Porque terminas en un engaño peor que el primero, por la parte de que vas a consultar a los hechiceros. Así que estamos viendo muchas cosas. Igual lo mismo pasa con consultar a los muertos. Es exactamente lo mismo. Consultas a ese tipo de personas y ¿qué pasa? Nuevamente vemos que hay información que lo puede decir. Y pueden llegar a decir de las personas que consultas, es que sí me habló tal persona, es que sí pasó esto. O llegan inclusive a tener información, es que guardé en tal parte esta situación, es que guardé tal situación. Y al final de cuentas, ¿de dónde viene toda la información? De parte del enemigo. El enemigo tiene la información de tal forma que vemos, en pocas palabras, que engaña a las personas. Es su táctica número 1, engañar a las personas. Ahora acompáñenme al libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Vamos a comprobar esta parte. Juan, capítulo 8, verso 44. Que nos dice, para comprobar todo lo que estamos diciendo. Juan 8, verso 44. ¿Ya estamos? Juan capítulo 8, verso 44. ¿Qué dice? Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos claramente
que otra de las tácticas del enemigo es la mentira, es engañar a las personas haciéndoles creer ciertas cosas, cierta información. Es la mentira. Y muchas veces por naturaleza a nosotros nunca nos va a gustar escuchar que nos confronten, que nos digan las cosas. No nos va a gustar eso. Lo que a nosotros nos gusta es escuchar lo que queremos, escuchar palabras de consuelo, de consolación, de que, no hay problema, sí estás mal, pero no hay problema, síguele por donde vas, sigue en el camino por donde vas. Empieza a ver ese tipo de mentiras, de engaño. Normalmente tenemos muchas personas, muchos conocidos, ¿y qué pasa? Lamentablemente casi siempre vamos con aquellas personas que nos dicen, sí, no hay problema, tú estás bien, no hay problema, la otra persona tiene la culpa, la otra persona hizo que pasara la situación, no, es que tú, sí, defiéndete y agrédelo y haz las cosas y esto y lo otro. Normalmente vamos con ese tipo de personas que nos dan esos tipos de mensajes. ¿Por qué? Porque es lo que nuestros oídos quieren escuchar. Es lo que nuestro cuerpo quiere escuchar, de que nosotros no somos tan malos, de que nosotros estamos bien, de que nosotros hacemos bien las cosas. Y esa es táctica del enemigo, engañar. ¿Y qué personas son las que sí verdaderamente pueden ser tus amigos? Son aquellas personas que te dicen la verdad, aunque te duela. Son aquellas personas que te dicen, ¿sabes qué? Es que la verdad, sí, la otra persona a lo mejor la regó, pero tú también la regaste, tú hiciste esta parte, o tú no reaccionaste bien, o empiezan a darte cierto tipo de consejos que a lo mejor no te gusta escucharlos, pero pueden tener mucha razón. Aquellas personas que te dicen la verdad y no quieren quedar bien contigo, son las personas que verdaderamente se puede decir que puedes considerar como tus amigos. ¿Y qué pasa? Vamos y el enemigo usa tácticas de que empieza a decir, no, pues yo también me pasó esto y esto, lo otro. No, pero la otra persona fue la culpable. ¿Y qué pasa? Empiezas a hacer de que el enemigo te empieza a generar un cierto tipo de soberbia, de no reconocer lo que tú haces. El enemigo empieza a usar muchas de las tácticas. Estamos viendo técnicamente muchas de las partes que la soberbia es todo lo contrario a la humildad. Y la humildad es escuchar a las personas y ver, no, si me estás diciendo lo que es, la parte de donde estoy equivocándome. ¿Y qué tengo que hacer? Tratar de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, tratar de ver las cosas. Aquí estamos viendo en este versículo que el enemigo es padre de mentira. Y muchas veces las mentiras se ocupan casi para todo. Inclusive ya hasta en la actualidad llega a descomponerse la mentira, que llegan a decir las famosas mentiras blancas o los pecados piadosos o algo así, tratando de minimizar cuando las personas mienten. No vamos muy lejos. Llega alguien a tocar a tu casa y todo, ¿y qué pasa? Los papás llegan a decirle a los hijos, dile que no estoy, o dile que ya me fui, o esto o lo otro. ¿Qué pasa? Le estamos enseñando a los hijos que para justificar que no queremos ver a la persona, no queremos hacernos responsables de las cosas, decimos a los niños que mientan para salir de la tangente. ¿Y qué pasa? Los niños empiezan a ver que la mentira se puede usar para evitar problemas. Y ahí empieza poco a poquito la mentira. ¿Y cómo podemos llegar a decirle a los hijos, es que no debes de mentirle a tu papá o a tu mamá o esto o lo otro? ¿Le podemos llamar la atención a los hijos? Pero se nos puede quedar bien del hijo si tú me estás diciendo que le mienta a la persona que viene a visitar, o la persona que viene a tocar me está diciendo que no estás. ¿Cómo me dices que yo no mienta si tú me estás enseñando a mentir? O sea, de entrada vemos que aparentemente no pasa nada, de que, no, ya le dije que mintiera y ya se fue, aparentemente no pasa nada, pero se queda grabado en la mente de los niños. ¿Y qué pasa? Pueden crecer y pasa en su trabajo, pasa algún acontecimiento y el clásico, no, pues yo no fui, quién sabe, así ya estaba roto, yo cuando llegué ya estaba roto. Y no asumen de que, no, sabes que si se me cayó, lo rompí, vamos a ver qué se arregla. Si en cambio, no, quién sabe quién fue, solito se rompió.
solito pasaron las cosas y se le empieza a echar la culpa a las demás personas. ¿Por qué? Porque se acostumbran a la mentira. Y ya la mentira comienza a ser normal la mentira. Y empiezan a sacar mentiras para evitarse problemas. Y eso estamos viendo algo básico. Pero ¿qué pasa? Cuando se miente y hay algo más grave, cuando se detona la situación, es como una bomba. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que empezó a mentir y de repente ya ni sabes ni con quién vives, ni con quién estás, ni nada. ¿Por qué? Porque la mentira ya llegó a un grado de normalidad, de tal forma que las personas se acostumbran a mentir. Por eso es que es lo que nos dice la Escritura en relación a todos los que estamos viendo, todos aquellos que usan las tácticas del enemigo de engañar a las personas. Así que estamos viendo en esta guerra espiritual que estamos en una lucha. ¿Entre quién? Entre la verdad y la mentira. Es una lucha, es una guerra. Y ahora, ¿dónde se lleva a cabo esta guerra? ¿Dónde se lleva a cabo esta batalla? ¿En dónde creen que pueda llevarse? La batalla se lleva en la mente. Aquí es donde se genera toda la batalla entre el bien y el mal, en la mente, en los pensamientos. Porque el enemigo siempre te va a ir ofreciendo las cosas para que peques. Si tienes problema con la pornografía, ¿qué pasa? El enemigo te va a susurrar: no hay nadie en casa, nadie te ve, tienes media hora, puedes entrar a tu teléfono, después borras el historial. Y empiezas a ver, tengo que aprovechar esta oportunidad. Ya me estoy comportando porque ya no lo veo, ya no lo hago en público. Ya no hago esto, pero en ese momento, en esa brecha, ahí está el ataque en la mente. Y en la mente de decir, ¿qué es lo que quiero? Decirle sí a Dios o sí al pecado. En esa pequeña brecha de tiempo, o de que estás en algún lugar y hay cierto recurso, cierto dinero, hijo, ya no está, no hay nadie, pues me voy a agarrar ese dinero o esta situación o lo que sea, es que nadie me ve, pues ojalá que no se den cuenta, ya, no pasó nada. Y simplemente, ¿qué pasa? El enemigo aprovecha, necesitas el dinero, te hace falta, agárralo, aprovecha ahorita, a lo mejor no se dan cuenta porque pueden pasar muchas personas y ya tú lo agarras y pues quién sabe quién fue, ya, y el enemigo te susurra, y en la mente tú decides qué haces. Y para acercarnos y ser agradables a Dios es decirle no al pecado y sí a Dios, no al pecado y sí a Dios. Y es como consejo, cada que estés enfrente de alguna situación, empieza en la pequeña chispa de la conciencia, y en ese momento tu mente debe de activarse como consejo. ¿Qué tengo que hacer? Sí a Dios y no al pecado, sí a Dios y no al pecado, sí a Dios y no al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te produce un placer momentáneo. El pecado te destruye porque eres alguien que está esclavizado con el pecado. Todos tenemos pecados, nadie es perfecto, todos tenemos nuestras batallas. Algunos con ver cosas indeseadas, otros con agarrar cosas que no les pertenecen, otros con agredir, otros haciendo cierto tipo de situaciones. Todos tenemos nuestra lucha y nuestros pecados. Y Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos esas batallas y Él está con nosotros para ayudarnos. Está la tentación. ¿Y qué debemos de hacer? Tratar de evitar la tentación, tratar de pensar: esto no es correcto, sí a Dios y no al pecado. Ahora, así como estamos viendo que el enemigo está subiendo de nivel, cuando las personas logran superar ciertos escalones, el enemigo sube el nivel, sube la vara más alta. ¿Por qué? Porque de tal manera te empieza a hacer ataques todavía un poco más mayores, de tal forma que no quiere que te le escapes, no quiere que hagas lo correcto. Ahora, como el enemigo sube un escalón, nosotros también vamos a subir un escalón. Hay que tener una conciencia. Si nosotros decimos que Dios nos cuida en todo momento, cuídame porque voy a ir a tal lugar, cuídame porque voy a salir, voy a viajar, o no sé, Dios está en mi camino y Dios está conmigo todo el tiempo. Asimismo hay que tener en la mente
que Dios está todo el tiempo viéndonos, de tal forma que esa puede ser como una ayuda, como una herramienta. No que Dios sea malo, de que ay, me está controlando. No, simplemente hay que usarlo como una herramienta, de tal forma de que no, pues, ¿cómo me comportaría si Dios me estuviera viendo? ¿Acaso voy a estar viendo cosas indeseadas? ¿Acaso voy a tomar lo que no es mío? ¿Acaso voy a agredir a las personas? Empiezo a actuar de manera diferente porque empiezo a tener la conciencia, si quiero que Dios me cuide, pues va a estar en todo momento conmigo. Y eso hay que usarlo como herramienta. También hay que subir el nivel nosotros de confianza en Dios y que Él es el Dios todopoderoso. Y ya lo hemos visto, ahorita estamos escuchando el canto. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni las huestes, ni los principales, ni las potestades podrá con el poder de Dios. Dios está por encima de todo eso. Obviamente el enemigo va a querer hacer de que Él tiene el control, de que Él puede más. Casi te da a entender así como, no, pues Dios está durmiendo, Dios está ocupado con otras personas, a ti no te hace caso. A mí me usa muchas tácticas de tal forma que te hace creer que tiene más poder que Dios. Y Dios tiene más poder que esos principados, que esas potestades, porque ya los venció. Ese canto, ¿quién podrá? Dios ya venció a todos esos principados, potestades, ya los venció en la cruz del Calvario. Él ya hizo la obra. Obviamente tenemos que ver que nosotros tenemos la libertad de decidir qué hacer. Porque si Dios nos estuviera controlando de que, ay, tienes que hacer esto correcto, al rato vamos a decir, no, pues no tenemos libertad porque somos como robots, nada más hacemos lo que tú quieres. Simplemente no hay reproche para Dios. Él nos da la libertad de poder escoger. Y Él sabe que si llegamos a escoger algo mal, un pecado, entonces sabe que estamos débiles, sabe que estamos en la carne, sabe que estamos en este mundo contaminado de pecado, donde quiera que volteemos a ver, está mal todas las cosas, hay pecado por todos lados. Salimos a la calle y vemos a niños chiquitos yendo por la caguama, niños tan pequeños yendo por la caguama. Vemos otras partes que vamos a ver en los cruceros, niños chiquitos trabajando. Leyes aprobadas de matrimonios, hombre con hombre, mujer con mujer. Leyes depravadas. Estamos viendo que ya está tan mal todo esto. ¿Por qué? Porque el enemigo ha absorbido muchas partes y las personas se dejan llevar por falta de conocimiento. Falta de conocimiento, falta de acercarse a lo que dice la Biblia. Y no solo es decir, ay, Dios es el controlador. Dios nos da también armas para poder hacer. Dios nos ayuda para poder ver esta parte. Ahora, estamos viendo que hay dos partes, que el enemigo ataca a los no creyentes y a los creyentes. Técnicamente, a los no creyentes, ya lo hemos visto, puede que no les haga que les vaya tan mal. Por eso es la frase, porque a los malos no les va mal y a los buenos les está llueve. Por más que quieren portarse bien, les está llueve. Pues obviamente porque el enemigo no quiere que hagan bien las cosas y a los malos los deja tranquilos porque les conviene que sigan estando en pecado. Pero nosotros tenemos a alguien más poderoso. Nosotros, si ya estamos en este caminar, si ya estamos viendo que podemos acercarnos a Dios, Él va a ser nuestro escudo, Él va a ser nuestra fortaleza, Él va a ser algo para nosotros. Está en este canal la serie de ¿Quién soy en Cristo? Es una serie muy importante de tal forma que hay una identidad. Y si puedes, escúchala, esa serie, porque te va a dar fortaleza de tal forma de que veas quién eres realmente en Cristo, de que veas que eres parte de Dios. Si ya la aceptaste como tu Señor y Salvador en tu corazón, ahí ves esas fortalezas que tienes. ¿Qué tienes que pasar si no eres una persona creyente? ¿Qué tienes que pasar? Primero, la humildad. ¿Y qué se refiere a la humildad? Que reconozcas que has hecho pecados, que has sido desagradable a los ojos de Dios. Ese es el primer paso, la humildad, reconocer, ¿sabes qué? Dios,
pasó esto y aquello y todo. Ahora, como consejo puedo decir, al final de cuentas Dios ya lo sabe. Dios ya sabe cada cosa que hiciste. Es simplemente tener la humildad y confesárselo nosotros hacia Él. Y eso es un valor que tenemos que tener nosotros como personas. Es que Dios sí, la regué, cometí esto, el otro. Ya no quiero vivir en esa parte. Es arrepentirnos. Ya no quiero estar en esa situación de pecado. Ya sé, por un lado sé que eso está mal. Ya no quiero seguir atrapado en eso. Dios, ayúdame. Es hacer esa parte, humildad, pedir perdón, reconocer lo que tenemos. ¿Y cómo podemos hacer esa parte? Creer en lo que dicen las Escrituras. Invitarlo a nuestro corazón. Dios es todo un caballero de tal forma que Él no entra a nuestro corazón por la fuerza. Hay un verso que dice, que muchos saben, que dice que Dios llama a la puerta, toca, y dice, el que la abre, Dios entrará con él y cenará con él. Ahí estás viendo claramente la Escritura que dice, Dios llama a la puerta de tu corazón. ¿Y qué pasa? Es un caballero, Él respeta tus decisiones, Él respeta lo que tú quieres hacer con tu vida. Simplemente Él llama a la puerta de tu corazón, y si lo quieres abrir, tienes que abrirle la puerta, invitarlo a tu vida, que sea tu Señor y tu Salvador, y como Señor que sea alguien que está al mando de tu vida, alguien al quien estás siendo agradable, estás sometido a Dios, que Él lleve tu vida por buen puerto. Dice la Biblia que busques a Dios y Él enderezará tu camino. Todo lo que tengas aparentemente mal, de la situación que sea, del tema que sea, de la situación que pase, Él va a enderezarlo, Él puede enderezarlo. Es invitarlo a tu corazón, invitarlo a que sea tu Señor y Salvador. ¿Y qué pasa después? Vemos la parte que dice el versículo: todos los que creen les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Comienza una transformación, comienza una nueva vida en tu ser. Ese es el proceso. Humildad, arrepentirte, abrirle la puerta de tu corazón, creer que Él vino a hacer la obra maravillosa hace 2000 años, vino a pagar por los pecados, sea cual sea el pecado. Él vino a pagar por los pecados, por los pasados, presentes y futuros, porque ese evento ocurrió hace 2000 años. Pueden decir las personas, no, pues sí, mis pecados pasados, pues sí, pero Él murió hace más tiempo atrás. Obviamente para Él los pecados, en tu razonamiento, son los pecados futuros tuyos. O sea que son todos los pecados, presentes, pasados y futuros. Tiene el poder para perdonar a todos los pecados. No de que cada rato, no, pues ya me arrepentí, ya pedí perdón, ya me perdonó, pero los siguientes ya no. Y esa es otra táctica del enemigo, que hace creer que ya no tienes perdón de Dios, que ya no te puedes acercar porque sigue siendo malo aparentemente. Esa es otra táctica. Pues simplemente creer lo que hizo Dios, que Él vino a morir y pagar, y su precio de sangre es suficiente para pagar cualquier tipo de pecado. Él ya pagó. Es creer que Él hizo la obra, que por gracia eres salvo, un regalo que Dios te da. Ya no sé, tienes que aceptarlo o no aceptarlo, o recibes el regalo o no lo recibes. Es tu decisión, es lo que quieres hacer. Y comenzar este caminar. ¿Para qué todo esto? Para poder afrontar la guerra espiritual que está el enemigo aquí. Es una guerra invisible a la cual tenemos que estar muy, muy atentos. Este estudio fue la parte 2. No lo logramos concluir. Falta la tercera parte. Y siento que a lo mejor ya la tercera parte vamos a terminar, porque hay algo más adelante. Les voy a hacer como pasa en las películas, los trailers, para que escuchen más o menos lo que va a pasar. En el siguiente estudio de la guerra espiritual vamos a ver una táctica más poderosa del enemigo, de tal forma que vamos a ver cómo se infiltra en las iglesias, cómo se infiltra al lado de los pastores, cómo se infiltra
en los engaños, en los mercenarios de la fe se podría llamar. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, cómo se infiltra en las iglesias. Les adelanto un poco que dice un versículo que dice, no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vean las cosas, se disfraza como ángel de luz. Y dice, y sus ministros. ¿Sus ministros de quién? Del enemigo. Así que el próximo estudio vamos a tratar todo eso importante. Y también vamos a ver una parte para cerrar esto de cómo poder afrontar esas tácticas del enemigo. Cómo podemos tener la confianza que en esa guerra espiritual podemos ganar. Que en esa guerra espiritual podemos hacerle frente, a pesar de que aparentemente puede ser, no, sí, el enemigo es poderoso y es enorme y es gigante como Goliat. Sabemos quién venció a Goliat: David, un pastor de ovejas. Alguien que no tenía nada de militar, pero pudo vencer a Goliat. Y así cualquiera que sea el enemigo que estés afrontando, así sea un Goliat, lo puedes vencer por el poder de Dios, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Él es el que va a vencer, no nosotros. Acordémonos como dijo David en su humildad: el Dios de los ejércitos, al quien tú has atacado, te pondrá en mis manos. Me entregará el Dios Todopoderoso. Le da la gloria a Dios. No dijo David, yo te voy a vencer, yo puedo, yo esto, el otro. No, dice, el Dios Todopoderoso te entregará en mis manos. Así que eso es lo que vamos a ver el próximo estudio. Y vamos a cerrar con una oración para darle gracias a Dios por esto que acabamos de ver. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este estudio que llevamos a cabo. Gracias por darnos tanta información de tal forma que estamos viendo que hay cientos de tácticas del enemigo que aparentemente no nos damos cuenta, pero ahí están. Solo es cuestión de que abramos los ojos, que estemos al pendiente de lo que nos dice, de lo que nos ataca. ¿Y cómo podemos estar muy atentos? A través de la Escritura. A través de esta Escritura es como podemos estar muy, muy atentos. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a guardar este mensaje y ayúdanos a poderlo poner en práctica y por obra. Te damos tantas gracias y colocamos nuestras vidas en tus manos. Y Señor bendito, te queremos pedir perdón si en algún momento hemos hecho alguna práctica de esas que tú mencionas, de hechicería, de brujería, de horóscopos, cartas, adivinaciones, inclusive ouijas o lo que hayamos hecho. Perdónanos, Señor bendito. Tú sabes que lo hacíamos por ignorancia. Ayúdanos a evitar ese tipo de prácticas y mejor confiar en tu palabra, en la palabra profética más segura a la cual podremos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, que es tu palabra, que es la Biblia. Como dice tu palabra en el verso de Juan capítulo 8, verso 32, que la verdad nos hará libres. Y tú eres la verdad, tú lo dijiste. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que buscarte a ti. Ayúdanos a estar en ti y contigo. Fortalécenos, porque ahora comprendemos que estamos en una guerra espiritual. Ayúdanos a que todo sea conforme a tu preciosa voluntad. Y lo oramos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.